This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Here's to quitting. Quitting the couch for a quick run. Quitting the snooze button for a morning workout. Quitting giving up after 2 weeks. You see, staying committed to your fitness goals isn't easy. But with Apple Watch, you don't have to do it alone. Because Apple Watch gives you real-time motivation, plus advanced metrics that track all your workouts, so you can stick to your New Year's fitness resolutions. And once and for all, quit quitting with Apple Watch. iPhone 11 or later required. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Galacia, una región de Asia Menor que actualmente forma parte de Turquía, estaba habitada por un pueblo de origen celta que migró de Europa Central. Con una cultura diversa, los gálatas tenían influencia grecorromana y una religiosidad mixta, que combinaba cultos locales con prácticas importadas de otras regiones. Esta población fue evangelizada por Pablo en uno de sus viajes misioneros, pero pronto enfrentaría desafíos en su fe recién encontrada. Estas iglesias en Galacia representaban un hito en la expansión del cristianismo, siendo prueba del alcance del mensaje de Jesús más allá de las fronteras judías. Sin embargo, la cultura local y las influencias religiosas creaban un ambiente fértil para disputas sobre prácticas y creencias, especialmente en lo que respecta a la ley de Moisés. El gran desafío que enfrentaron los gálatas fue el intento de algunos líderes de imponer la observancia de la ley judía a los nuevos cristianos gentiles. Este contexto generó conflictos sobre la verdadera naturaleza del Evangelio y la libertad en Cristo, temas centrales en la carta de Pablo. Estos maestros, conocidos como judaizantes, estaban convencidos de que la salvación exigía el cumplimiento de la ley, amenazando la integridad de la doctrina enseñada por Pablo. La carta de Pablo a los Gálatas surge, entonces, como una respuesta enérgica a estas influencias. Pablo busca reafirmar el fundamento de la fe en Cristo como el único camino para la salvación, excluyendo cualquier necesidad de sumisión a la ley para los gentiles. Esta obra sería no solo una defensa del Evangelio, sino una exaltación apasionada a la libertad y a la identidad de los gentiles como hijos de Dios. Así, el trasfondo de la carta a los Gálatas implica una lucha por la identidad cristiana en medio de disputas culturales y teológicas. Pablo se presenta con autoridad, enfrentándose a aquellos que minaban el Evangelio de la gracia, defendiendo firmemente la unidad de la fe en Cristo, libre de divisiones culturales o imposiciones de la ley. Las iglesias de Galacia fueron fundadas durante los viajes misioneros de Pablo, descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La región recibió a Pablo y a Bernabé, quienes, enfrentando persecuciones y desafíos, plantaron las semillas de la fe. Por donde pasaban, Pablo y Bernabé hablaban sobre Jesús como el Mesías y explicaban cómo la salvación se lograba por medio de la fe. Estas iglesias estaban formadas principalmente por gentiles, personas que no seguían la ley judía, pero que aceptaron el mensaje de Cristo. Fueron bautizados y enseñados a vivir por la gracia, algo nuevo y liberador, para aquellos que venían de contextos religiosos diversos. Pablo veía estas comunidades como evidencias vivas del poder transformador del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo.
La fundación de estas iglesias no fue sin luchas. En cada ciudad había quienes se oponían al mensaje de Pablo, incluidos judíos que creían que la ley de Moisés todavía era esencial para la salvación. Aún así, Pablo perseveró, mostrando con su propia vida la disposición de enfrentar cualquier dificultad por el bien del Evangelio y de las nuevas iglesias. El trabajo de Pablo en Galacia dio frutos, con muchas conversiones y comunidades que expresaban una nueva fe. Sin embargo, la partida de Pablo también dejó a estas iglesias vulnerables a enseñanzas contrarias, especialmente cuando otros maestros intentaban distorsionar el mensaje de salvación por medio de la fe. Las semillas plantadas por Pablo necesitaban ahora raíces profundas para resistir los vientos de la oposición. La presencia de Pablo en la fundación de estas iglesias es significativa. Su conexión con los Gálatas era casi paternal, siendo él el responsable de guiarlos espiritualmente. Por eso, al enterarse de la crisis que enfrentaban, Pablo escribe una carta intensa en la que revela su celo pastoral y su amor por la iglesia. Al escuchar informes sobre los problemas en las iglesias de Galacia, Pablo se da cuenta de que estaban siendo influenciados por enseñanzas que distorsionaban la esencia del Evangelio. Estos otros evangelios decían que la fe en Cristo no era suficiente y que también era necesario seguir la ley judía. Esta situación perturbó profundamente a Pablo, quien veía allí una gran amenaza a la libertad de los cristianos. La motivación de Pablo para escribir esta carta fue la urgencia de corregir lo que él veía como un regreso a la esclavitud espiritual. La introducción de prácticas de la ley en el Evangelio de la Gracia significaba para Pablo negar el sacrificio de Cristo y su resurrección. Con esto, los Gálatas estaban arriesgando perder la verdad central de la fe, la justificación por la fe en Jesús. Pablo sabía que estaba lidiando con un grupo vulnerable a estas influencias externas. Los Gálatas, aún jóvenes en la fe, podrían ser fácilmente persuadidos por maestros con argumentos convincentes. Así, escribe con intensidad, usando palabras fuertes y directas para despertar a los Gálatas y llamarlos de vuelta al verdadero Evangelio. Esta carta también representa el dolor de Pablo, al ver que sus propios hijos en la fe se estaban desviando. Pablo no escribe solo como un maestro, sino como un padre espiritual que ve el peligro inminente sobre aquellos a quienes ayudó a formar en la fe. Por eso, hace apelaciones emocionales, demostrando el profundo amor que tenía por cada uno de ellos. Escribir la carta era entonces la forma en que Pablo expresaba su compromiso pastoral. Sabía que la verdad necesitaba ser defendida, y su carta a los Gálatas refleja el compromiso de Pablo con la verdad, sin importar las consecuencias y las críticas que él mismo pudiera recibir. Los judaizantes eran un grupo de cristianos judíos que creían que, para que alguien se convirtiera en cristiano, era necesario seguir toda la ley de Moisés, incluida la circuncisión. Para ellos, la fe en Cristo era importante pero insuficiente sin la obediencia a los preceptos judíos. Esta enseñanza encontró terreno fértil entre los Gálatas, que aún tenían dudas sobre la aplicación de la ley. Estos maestros presentaban argumentos que aparentemente eran bíblicos, alegando que la circuncisión era la señal de la alianza con Dios, como fue dada a Abraham. Sin embargo, al intentar imponer esta práctica a los gentiles, estaban ignorando que, en Cristo, las promesas hechas a Abraham se habían cumplido y que la nueva alianza ya no dependía de los ritos antiguos. Pablo vio en estas enseñanzas una seria amenaza a la fe cristiana y a la unidad de la Iglesia. Entendía que si los gentiles se veían obligados a seguir la ley, el Evangelio sería distorsionado. Para Pablo, volver a prácticas como la circuncisión representaba un regreso a la esclavitud de la que Cristo había liberado a todos, tanto judíos como gentiles.
La presencia de los judaizantes exigía que Pablo fuera claro sobre la libertad de los gentiles en Cristo. Escribe para afirmar que en Cristo la justicia de Dios se ha cumplido plenamente. Los cristianos ya no necesitaban la ley para ser considerados justos. La justicia venía por la fe y por la obra de Cristo. Al enfrentarse a los judaizantes, Pablo desafía la noción misma de la justicia divina. Redefine la relación entre Dios y el hombre, donde la fe, y no los ritos y reglas, es lo que nos acerca al Creador. Este mensaje resuena a lo largo de la carta, reforzando la importancia de la libertad cristiana y la suficiencia de Cristo para la salvación. Paulo comienza su carta con una defensa enérgica de su autoridad apostólica, ya que su legitimidad estaba siendo cuestionada por los judaizantes. Estos opositores insinuaban que Paulo no era un apóstol verdadero, y por lo tanto no tenía la autoridad para enseñar la verdadera doctrina. Para ellos, Paulo era inferior a los apóstoles que convivieron directamente con Jesús en vida, como Pedro, Santiago y Juan. Afirmaban que el mensaje de Paulo era incompleto, ya que según ellos no seguía la tradición completa que involucraba la ley de Moisés. Sin embargo, Paulo deja claro que su apostolado no es fruto de una decisión humana, sino de un llamado directo de Jesucristo y de Dios Padre. Afirma que fue elegido, no por influencia de los hombres, sino por el propio Cristo resucitado, que lo comisionó para predicar a los gentiles. La experiencia de Paulo en el camino a Damasco, cuando Jesús lo confrontó, sirvió como prueba innegable de que fue llamado personalmente por Dios para esta misión, según se narra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. También menciona que antes de su encuentro con Cristo era celoso en la observancia de la ley y perseguía a los cristianos con fervor. Para Paulo, esta transición radical de perseguidor a apóstol solo podría explicarse como una obra divina, demostrando que su ministerio no dependía de autoridades humanas, sino del poder de Dios. Enfatiza su independencia al decir que no buscó aprender el evangelio de nadie, ni siquiera de los apóstoles en Jerusalén, sino que recibió el mensaje directamente de Cristo. Paulo utiliza esta defensa para enfatizar que su mensaje es puro, sin la influencia de doctrinas o tradiciones humanas. Su intención no era agradar a los hombres, sino cumplir el propósito divino de predicar el evangelio verdadero a los gentiles. Para Paulo, la aceptación de los gálatas al evangelio que él predicó representaba su conversión genuina. Por lo tanto, la interferencia de los judaizantes amenazaba esta obra genuina que tanto valoraba. La defensa de su apostolado es esencial para Paulo, ya que sin su autoridad apostólica su mensaje se diluiría. Para él, el Evangelio es una revelación pura y exclusiva de Cristo, y cualquier intento de modificar o completar esta revelación es una afrenta directa a Dios. El apóstol coloca su autoridad no como una cuestión personal, sino como una protección al Evangelio de Cristo, asegurando que los gálatas no sean desviados por otras voces. La preocupación de Paulo con el verdadero evangelio es central en la carta a los Gálatas. Desde el principio, declara que hay un solo evangelio, que es la buena nueva de Jesucristo. Se asombra al ver que los Gálatas están siendo rápidamente desviados hacia otro evangelio, aunque explica que tal evangelio de hecho no existe. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7. Para Paulo, el único mensaje auténtico es aquel que revela la gracia de Dios y la salvación por fe en Cristo. Paulo recuerda a los Gálatas que el evangelio que les predicó es el mismo que fue revelado a él directamente por Jesús. Este mensaje excluye cualquier necesidad de cumplir la ley como una forma de justificación, ya que en Cristo la justicia de Dios ya ha sido satisfecha.
Paulo enfatiza que agregar preceptos de la ley al Evangelio significa anular la obra completa de Cristo en la cruz, colocando una carga de esclavitud sobre los gentiles que han sido llamados a la libertad. El apóstol es firme al declarar que cualquier persona, ya sea él mismo, un ángel o cualquier otro, que predique un evangelio diferente, debe ser considerada anátema o maldita. Para Paulo, la verdad del evangelio es innegociable. Sabía que los judaizantes estaban tratando de convencer a los gálatas para que se sometieran a la circuncisión y a las prácticas de la ley. Pero eso, según Paulo, era una distorsión del mensaje de la cruz. It is my great honor to welcome you all to Starfleet Academy. There's never been a better time to enroll in Star Trek. It's our job to prepare you for the unimaginable. To the left, cadet! In high-pressure situations, positive reinforcement is crucial to one's success. You're doing a great job. This is what we train for. These friends of mine, they all live for something bigger than themselves. And that's Starfleet. Starfleet Academy. New series streaming January 15th on Paramount+. Paulo recuerda a los gálatas que el verdadero evangelio no está hecho para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Su mensaje fue rechazado por los religiosos judíos y no buscó aceptación social o religiosa. Su único objetivo era permanecer fiel al evangelio que le había sido confiado. Al enfatizar esta posición, muestra a los gálatas que su autoridad no proviene del reconocimiento humano, sino de la verdad inmutable de la obra de Cristo. Para los gálatas, seguir el verdadero evangelio significaba confiar exclusivamente en la gracia de Dios. Paulo les exhorta a recordar que el evangelio trajo libertad espiritual y que este otro evangelio, propuesto por los judaizantes, estaba tratando de reintroducir el yugo de la esclavitud. Por lo tanto, Paulo llama a los gálatas a aferrarse al verdadero mensaje de gracia y fe en Cristo, sin las ataduras de la ley. Pablo menciona el Concilio de Jerusalén como un punto de confirmación de su ministerio a los gentiles. Este concilio, relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, fue una reunión entre los apóstoles para resolver la cuestión sobre la observancia de la ley judía por cristianos gentiles. Algunos líderes insistían en que los gentiles debían ser circuncidados para ser salvos. Pero Pablo y Bernabé argumentaron que la fe en Cristo era suficiente para la justificación. En el Concilio de Jerusalén, la dirección apostólica, incluyendo a Pedro, Santiago y Juan, finalmente estuvo de acuerdo en que los gentiles no necesitaban seguir la ley de Moisés para ser salvos. La decisión fue que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesús y no por las obras de la ley. Esta decisión fue un hito para la expansión del Evangelio entre los gentiles, liberándolos de los requisitos legales que se imponían a los judíos. Pablo recuerda esta reunión para probar que su predicación a los gálatas estaba en conformidad con la decisión de los apóstoles en Jerusalén. Quería mostrar que el propio Pedro, conocido como líder de los apóstoles, había acordado con él sobre la libertad de los gentiles. Para los gálatas, esta referencia al concilio fue un refuerzo de que Pablo tenía respaldo de los apóstoles y que el evangelio de la gracia había sido plenamente validado. Además, Pablo menciona a Tito, un griego convertido que fue llevado con él a Jerusalén. Tito no fue forzado a ser circuncidado, incluso estando en medio de líderes judíos cristianos, lo que probaba que la fe en Cristo era suficiente. Pablo enfatiza que esta libertad no es opcional, sino un aspecto esencial del evangelio que él predicaba, y que forzar a los gentiles a la circuncisión sería contradicción de la decisión de Jerusalén. Con el Concilio de Jerusalén como testimonio, Pablo muestra que su mensaje fue probado y aprobado por los líderes de la Iglesia. Esto fortalece la posición de Pablo contra los judaizantes, probando que la imposición de la ley a los gentiles era una distorsión del Evangelio.
Así, Pablo instruye a los Gálatas a rechazar estas enseñanzas, recordándoles la unidad que el Evangelio trajo entre judíos y gentiles, sin distinciones ni barreras legales. Uno de los momentos más emblemáticos de la carta a los Gálatas es el relato de Pablo sobre su confrontación con Pedro en Antioquía. Pedro inicialmente había comido con los cristianos gentiles, demostrando la aceptación de los hermanos que no seguían la ley judía. Sin embargo, cuando llegaron ciertos hombres de Santiago, Pedro se apartó de los gentiles, temiendo desagradar a los judíos. Este comportamiento de Pedro llevó a otros, como Bernabé, a también actuar de forma hipócrita. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Pablo vio en esta actitud un grave error que podría comprometer la esencia del Evangelio. Para él, la decisión de Pedro de apartarse de los gentiles implicaba que ellos eran menos cristianos por no seguir las prácticas judías. Tal actitud transmitía la idea de que el Evangelio no era suficiente para unir a judíos y gentiles, insinuando que la observancia de la ley era necesaria para una plena comunión. Con valentía, Pablo confrontó públicamente a Pedro, declarando que su postura estaba en desacuerdo con la verdad del Evangelio. Expuso la incoherencia de Pedro, mostrando que como judíos sabían que la justificación no viene por la ley, sino por la fe en Cristo. Al hacer esto, Pablo no estaba buscando menospreciar a Pedro, sino defender la libertad de los gentiles y la integridad del Evangelio. Este episodio demuestra la seriedad con que Pablo defendía la fe en Cristo. Para él, cualquier acción que sugiriera superioridad religiosa o cultural era una violación de la obra redentora de Jesús. Si el Evangelio había unido a judíos y gentiles en una nueva familia espiritual, actitudes como la de Pedro amenazaban esa unidad. Esta confrontación fue una defensa práctica del Evangelio y de la igualdad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Al contar esta historia a los Gálatas, Pablo refuerza que en Cristo no hay espacio para divisiones basadas en la cultura o la ley. La justicia y la comunión vienen únicamente de la fe, sin intermediarios ni ritos que diferencien a los cristianos. Este relato dejó claro para los Gálatas que la libertad en Cristo es la base de la nueva comunidad de fe, donde todos son igualmente amados y justificados. La justificación por la fe es el corazón teológico de la carta a los Gálatas. Pablo deja claro que la justificación, es decir, el acto de ser declarado justo ante Dios, no proviene de la observancia de la ley, sino únicamente por la fe en Cristo Jesús. En el capítulo 2, versículo 16, Pablo dice: «El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús». Con esta afirmación, disipa cualquier idea de que las obras humanas, por mejores que sean, puedan contribuir a la salvación. Para Pablo, el sistema de la ley tenía un propósito específico: mostrar la imposibilidad del hombre de alcanzar la perfección divina por sus propias fuerzas. El pecado impide que alguien alcance la santidad exigida por la ley, y por lo tanto, el cumplimiento de las reglas no puede eliminar la naturaleza pecaminosa. De esta manera, la ley expone la necesidad de un Salvador, alguien que pudiera cumplir la justicia de Dios en nuestro lugar. Cristo se convierte en esta solución perfecta al asumir la culpa de nuestros pecados en la cruz. Pablo enfatiza que en Cristo los gentiles fueron incluidos en el pacto con Dios sin necesidad de pasar por la puerta de las prácticas judías. Esto significaba que la fe en Cristo era suficiente para que cualquier persona, ya sea judío o gentil, fuera aceptada ante Dios. Pablo señala que el sacrificio de Jesús fue completo y definitivo, lo que significa que ya no hay necesidad de ritos y ceremonias para mantener o validar esta justificación. Al poner fe en Cristo, los Gálatas fueron liberados de un sistema de normas y comenzaron a vivir en la libertad del Evangelio.
Sin embargo, esta libertad no significa una vida sin santidad o disciplina. Pablo muestra que la verdadera fe produce una vida de obediencia y transformación guiada por el Espíritu Santo. En lugar de obedecer a la ley como un conjunto de reglas externas, el cristiano vive con un corazón transformado, siendo guiado por una nueva motivación interior. Así, Pablo refuta la idea de que la fe sea una licencia para pecar. Al contrario, la fe conduce a una transformación genuina. Pablo advierte a los gálatas que, al intentar regresar a las prácticas de la ley, estaban, de hecho, despreciando la gracia de Dios y anulando el sacrificio de Cristo. Si la justicia pudiera obtenerse a través de la ley, Cristo habría muerto en vano. Para Pablo, aceptar la justificación por la fe era aceptar el Evangelio en su plenitud, una buena noticia que ofrecía libertad, restauración y una nueva vida en comunión con Dios. Otro punto central de la carta es la relación entre la ley de Moisés y la promesa hecha a Abraham. Pablo argumenta que la promesa de Dios a Abraham fue hecha mucho antes de la ley, es decir, la promesa de bendecir a todas las naciones a través de su descendencia se dio 430 años antes de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Para Pablo, esta distinción temporal es importante porque muestra que la ley no anula la promesa, sino que, por el contrario, la confirma. Pablo aclara que la ley fue dada por un propósito específico y temporal, ser un tutor que conduciría al pueblo de Israel hasta Cristo. La ley tenía la función de mostrar la pecaminosidad humana y la incapacidad de obedecer plenamente a Dios por cuenta propia. Exponía el pecado, revelando la necesidad de un Salvador. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, Pablo dice que la ley fue nuestro tutor hasta Cristo para que fuésemos justificados por la fe. La promesa, por otro lado, fue dada de manera incondicional y permanente. Dios prometió a Abraham que a través de su descendencia, que Pablo identifica como Cristo, todas las naciones serían bendecidas. Esto significa que la promesa de salvación es accesible a todos los que creen y no está limitada a aquellos que siguen la ley. Para Pablo, la venida de Cristo es el cumplimiento de esta promesa, y su obra es el único medio de inclusión en la familia de Dios. Al explicar esta diferencia, Pablo refuerza que los cristianos gálatas son hijos de la promesa y no de la ley, son herederos de Abraham por fe y no por descendencia o cumplimiento de reglas. Esta posición como hijos de Abraham les da una identidad única, basada en la libertad y la gracia de Dios y no en un sistema de prácticas externas. Pablo exhorta a los gálatas a rechazar cualquier enseñanza que sugiera que la ley reemplaza o complementa la promesa. La ley, por lo tanto, cumplió su papel al apuntar a Cristo. Ahora en Cristo la promesa está completa y los cristianos ya no necesitan vivir bajo el yugo de la ley. Pablo concluye que la fe en Cristo es lo que nos hace hijos de Dios y herederos de las promesas hechas a Abraham. Esta verdad fue un divisor de aguas, permitiendo que los gentiles fueran acogidos como parte del pueblo de Dios. Pablo refuerza la idea de que todos los cristianos, tanto judíos como gentiles, son hijos de la promesa, y por lo tanto herederos de Dios. Argumenta que por fe en Cristo, todos los que creen son considerados descendientes de Abraham. Este concepto era especialmente poderoso para los gentiles que antes se veían como forasteros de la alianza, sin acceso a las bendiciones prometidas a Israel. Ahora en Cristo son adoptados en la familia de Dios y tienen acceso pleno a estas promesas. Al llamar a los gálatas hijos de la promesa, Pablo recuerda el concepto de adopción espiritual. Describe la condición de los gentiles antes de Cristo como una situación de orfandad espiritual, pero por la fe fueron acogidos como hijos, con el mismo derecho a todas las bendiciones de la alianza. Esta adopción no depende de prácticas externas o de linaje, sino de la gracia y la fe.
Así, los gentiles que antes eran extranjeros son ahora coherederos del reino. Para ilustrar esta verdad, Pablo utiliza la imagen de un heredero que, mientras es niño, no tiene poder sobre su herencia, pero al alcanzar la mayoría de edad se hace poseedor de todo. Explica que la humanidad, antes de Cristo, estaba en una condición similar, aguardando el tiempo designado por Dios para heredar la promesa. Cuando Cristo vino, redimió a todos, dándoles la condición plena de hijos y herederos de la salvación. Esta herencia significa una nueva identidad y una nueva posición ante Dios. Ahora no hay más distinción entre judío y gentil, pues todos son uno en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Pablo quiere que los gálatas comprendan que como hijos de la promesa ya poseen todo lo que necesitan en Cristo y no necesitan buscar validación en prácticas judaicas. La herencia de la vida eterna y de la comunión con Dios se concede por la fe. Pablo exhorta a los gálatas a vivir de acuerdo con esta identidad de hijos, rechazando cualquier enseñanza que intentara imponer un sistema de méritos para alcanzar la herencia divina. Como herederos, han sido llamados a la libertad y a una nueva vida, capacitados por el Espíritu de Dios. La herencia espiritual no está en prácticas de la ley, sino en una relación viva y dinámica con el Padre, a través de Cristo. Pablo presenta una poderosa alegoría para ilustrar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la promesa. Agar y Sara. Recuerda la historia de Abraham y sus dos hijos, Ismael, hijo de la esclava Agar, e Isaac, hijo de Sara, la esposa libre. Pablo explica que estos dos hijos representan dos pactos. Ismael representa el pacto de la ley, hecho en el monte Sinaí, e Isaac representa el pacto de la promesa, dado por la fe. Gálatas capítulo 4, versículos 22 al 26. Agar, como esclava, representa la antigua alianza y la Jerusalén terrena, que estaba en esclavitud espiritual. Ella dio a luz a Ismael según la carne, es decir, como resultado de los esfuerzos humanos. Este hijo nació a través de un plan humano, ya que Abraham y Sara intentaron ayudar a la promesa de Dios a través de Agar. Isaac, por otro lado, fue el hijo de la promesa, nacido de forma milagrosa, como resultado de la intervención directa de Dios, sin los esfuerzos humanos. Para Pablo, los gálatas son como Isaac, hijos de la promesa, nacidos por fe y por la obra del Espíritu. Advierte que quienes intentan regresar a la ley están, en realidad, eligiendo la condición de esclavitud representada por Agar e Ismael. Estos maestros judaizantes, al insistir en la circuncisión y la ley, estaban rechazando la libertad ofrecida por Cristo y optando por vivir bajo el yugo de la ley. Pablo exhorta a los gálatas a expulsar a la esclava y a su hijo, es decir, a rechazar cualquier intento de dependencia de las prácticas de la ley para alcanzar la salvación. Ellos, como hijos de Sara, la mujer libre, han sido llamados a vivir como herederos libres, no como esclavos. Esta libertad no es solo un concepto espiritual, sino la base de una nueva vida en Cristo, donde se derriban las barreras culturales y religiosas. Con esta alegoría, Pablo concluye su argumentación mostrando que la vida cristiana no puede coexistir con la esclavitud de la ley. La fe en Cristo es la única base para la herencia espiritual, y cualquier intento de regresar a las prácticas judaicas significa renunciar a la libertad conquistada por Cristo. Esta imagen refuerza la identidad de los gálatas como hijos de la promesa, y no como esclavos de la ley. Pablo llama a los gálatas a permanecer firmes en la libertad que Cristo trajo. Comienza el capítulo 5 con un poderoso llamado. Porque a libertad nos libertó Cristo. Estad pues firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Esta libertad significa romper un yugo que los mantenía atados, pero no es una libertad para hacer lo que quieran. Al contrario,
Es una llamada a vivir de acuerdo con el Espíritu, libres del peso de la ley y de las consecuencias del pecado. Para los Gálatas, esta libertad era un llamado a rechazar el sistema de méritos de la ley. Pablo deja claro que, si aceptan la circuncisión como medio de justificación, estarían afirmando que la obra de Cristo no era suficiente, y si la ley fuera necesaria, la gracia perdería su valor. Pablo exhorta que un regreso a la ley significaría una caída de la gracia, pues el Evangelio no puede coexistir con la dependencia de las obras. Sin embargo, Pablo advierte que la libertad en Cristo no debe usarse como excusa para el pecado. Él enfatiza que la verdadera libertad se vive en el amor y el servicio a los demás. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: «No uséis de la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros». Para Pablo, la libertad en Cristo es una vida de servicio, ya que el amor debe gobernar las acciones del cristiano en lugar de la búsqueda egoísta de satisfacción personal. Él también explica que, cuando la vida cristiana es guiada por el Espíritu, genera frutos que reflejan el carácter de Cristo. La libertad es, por lo tanto, un camino de obediencia motivado por el Espíritu, donde los impulsos de la carne son subyugados. Pablo dirige a los Gálatas a buscar esta libertad activa, donde el Espíritu Santo transforma la naturaleza humana, capacitándolos para vivir una nueva vida. Así, Pablo desafía a los Gálatas a rechazar el yugo de la ley y a buscar una verdadera libertad en Cristo. Él enseña que esta libertad no es una ausencia de reglas, sino una entrega completa a Cristo, donde la voluntad del Espíritu prevalece sobre la carne. Es una libertad que renueva y capacita al cristiano para vivir una vida que refleja el amor, la paz y la justicia de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26, Pablo presenta una comparación entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, delineando el contraste entre la vida controlada por deseos carnales y la vida guiada por el Espíritu Santo. Las obras de la carne incluyen actitudes y comportamientos como inmoralidad, impureza, idolatría, enemistades, celos, iras y divisiones. Estas acciones son el resultado del egoísmo y la naturaleza pecaminosa humana, características de una vida sin Dios. Estas obras demuestran cómo el ser humano, cuando es guiado por sus propios impulsos, está en constante conflicto, buscando el placer personal y descuidando la voluntad de Dios. Para Pablo, aquellos que viven según estos deseos no heredarán el reino de Dios, ya que están siguiendo un camino que se opone al carácter divino. Él deja claro que el Evangelio no permite espacio para estos comportamientos, pues el cristiano ha sido llamado a una nueva vida en Cristo. Por el contrario, Pablo describe el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. A diferencia de las obras de la carne, el fruto del Espíritu es singular, significando que estas virtudes son parte de un solo fruto producido por la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Pablo quiere que los Gálatas entiendan que este fruto no es el resultado del esfuerzo humano, sino del trabajo del Espíritu en un corazón rendido. Él anima a los Gálatas a andar en el Espíritu, es decir, permitir que el Espíritu Santo gobierne sus acciones y deseos. Este andar implica renunciar a las voluntades de la carne, tomando el camino de la obediencia a Dios. La vida en el Espíritu se evidencia cuando el creyente demuestra estas virtudes, las cuales no son solo buenas acciones, sino una transformación completa de carácter y perspectiva. Pablo finaliza la comparación exhortando a los Gálatas a no buscar la aprobación humana ni competir entre sí, sino a vivir en humildad y paz. Él enseña que el cristiano, al ser guiado por el Espíritu, es capaz de reflejar la gloria de Dios, evidenciando la diferencia entre la vida antigua y la nueva creación en Cristo.
A lo largo de su carta, Pablo resalta la importancia del amor como la fuerza que une y sostiene a la comunidad cristiana. Afirma que toda la ley se cumple en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Para Pablo, el amor es el núcleo de la vida cristiana y el verdadero cumplimiento de la ley. Desafía a los gálatas a poner el amor en práctica, cuidando unos de otros y sirviendo con humildad. Pablo enseña que la libertad en Cristo no exime al cristiano de responsabilidad. Al contrario, esta libertad es una oportunidad para vivir el amor que Cristo demostró. La comunidad de fe debe estar marcada por relaciones edificantes, donde los hermanos en Cristo se apoyan mutuamente. Advierte contra actitudes egoístas y divisionistas, como contiendas y envidias, que pueden fragmentar la Iglesia y perjudicar el testimonio de unidad y amor. Esta exhortación es aún más importante porque los gálatas estaban siendo influenciados por enseñanzas falsas, lo que generaba divisiones. Pablo quiere que busquen una relación verdadera con Cristo y con los otros hermanos, donde cada miembro sea valorado y respetado. La comunión en la Iglesia es fundamental para el crecimiento espiritual, pues cada cristiano está llamado a edificar y ser edificado por el otro, como una familia que refleja el amor de Dios. Además, Pablo anima a los gálatas a cargar los fardos unos de otros, ayudándose mutuamente en las dificultades. Afirma que esto es cumplir la ley de Cristo, que se basa en el amor sacrificial y el cuidado del prójimo. Al llamar a los gálatas a vivir en unidad y cooperación, Pablo estaba reforzando la enseñanza de que la verdadera libertad cristiana se demuestra en el servicio y el cuidado. Así, Pablo muestra que la comunidad de fe no es solo una reunión de individuos, sino una expresión de la gracia y del amor de Dios en la tierra. Exhorta a los gálatas a vivir de una manera que honre esta responsabilidad, edificándose unos a otros y demostrando el poder transformador del Evangelio en la forma en que se relacionan. En los últimos capítulos, Pablo ofrece consejos prácticos a los gálatas sobre cómo vivir la fe en comunidad. Enfatiza la importancia de una vida íntegra y de una actitud humilde, especialmente al corregir o ayudar a hermanos que fallan. Dice: hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, corríjanlo con espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Pablo enseña que la corrección debe hacerse con mansedumbre y respeto, evitando juicios severos. Pablo llama a los gálatas a ser conscientes de sus propias debilidades y a estar atentos para no caer en las mismas tentaciones. Anima a la Iglesia a ayudar y soportar unos a otros, pues esto es un reflejo del amor de Cristo. Para él, vivir en comunidad también significa reconocer que todos, sin excepción, dependen de la gracia de Dios, lo que hace que la compasión y la ayuda mutua sean fundamentales para la vida cristiana. Además, Pablo advierte contra el orgullo y la competencia diciendo: cada uno examine su propio trabajo, y entonces tendrá motivo de gloria solo en sí mismo y no en otro. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Pablo exhorta a los gálatas a centrarse en su propio crecimiento espiritual, en lugar de compararse con los demás. Sabía que el orgullo y la envidia podrían minar la unidad de la comunidad y desviar el enfoque de la verdadera misión cristiana. Pablo también habla sobre la importancia de sembrar en el Espíritu para cosechar vida eterna. Enseña que así como un agricultor, el cristiano debe invertir en su crecimiento espiritual, tomando decisiones y acciones que fortalezcan su caminar con Dios. Advierte que quienes siembran en la carne, es decir, que siguen deseos pecaminosos, cosecharán destrucción. Esta analogía resalta la importancia de una vida disciplinada y centrada en los valores del reino de Dios.
Con estas exhortaciones finales, Pablo anima a los gálatas a perseverar, asegurándoles que, si se mantienen fieles, cosecharán frutos abundantes. Les recuerda que la vida cristiana es un viaje de crecimiento y servicio, donde cada uno debe hacer su parte, contribuyendo a la salud espiritual de la comunidad. Para Pablo, la Iglesia debe ser un espacio de amor, unidad y madurez, reflejando la gloria de Dios en el mundo. A medida que Pablo concluye su carta, enfatiza el cuidado que los gálatas deben tener con respecto al orgullo espiritual y la tentación de compararse unos a otros. Sabe que la competencia y el deseo de superioridad pueden surgir fácilmente, especialmente en una comunidad dividida por enseñanzas conflictivas. En Gálatas capítulo 6, versículo 3, Pablo advierte: «Porque si alguien se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña». Para él, el verdadero valor del cristiano no está en su posición o en su práctica de la ley, sino en su relación con Cristo y en su humildad. Esta advertencia es crucial, ya que el orgullo y la comparación son obstáculos para la unidad y para el crecimiento espiritual. Al buscar la aprobación humana o medir su valor mediante la comparación, el cristiano se desvía del enfoque en el Evangelio y comienza a actuar por la carne. Pablo enfatiza que cada uno debe centrarse en su propia caminata con Dios, recordando que, en el reino de Dios, la grandeza está en el servicio y la humildad, no en la posición o en logros externos. Además, Pablo recuerda a los gálatas que cada uno llevará su propio fardo. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Aunque la comunidad cristiana está llamada a cargar con los fardos de los demás, cada persona tiene su responsabilidad personal ante Dios. Enseña que el juicio y el valor de cada uno se basarán en la sinceridad de su fe y en la fidelidad a Cristo, y no en comparaciones con los demás. Esta responsabilidad individual es un recordatorio de que cada cristiano debe rendir cuentas a Dios por su propia vida. Pablo también anima a los gálatas a examinar sus propios corazones y a no dejarse engañar por la falsa seguridad de las obras. Reitera que la justicia viene de la fe y que cualquier intento de autojustificación es una ilusión. Para él, el orgullo en la vida cristiana es una trampa peligrosa que puede llevar a la caída espiritual y a la distancia de Dios. Al enfatizar la humildad y el enfoque individual en la caminata con Dios, Pablo refuerza la idea de que el verdadero discípulo es aquel que reconoce su debilidad y depende completamente de la gracia divina. Exhorta a los gálatas a mantenerse vigilantes contra el orgullo y a mantener la simplicidad del Evangelio, viviendo una vida de fe sincera y amorosa, sin la búsqueda de reconocimiento humano. Al finalizar su carta, Pablo ofrece una bendición y una conclusión que reflejan su profunda conexión con los gálatas y su deseo de verlos firmes en la fe. Escribe, en Gálatas capítulo 6, versículo 14. «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». Esta afirmación resume el compromiso de Pablo con el Evangelio y su disposición a gloriarse solo en el sacrificio de Cristo, que fue suficiente para redimir a toda la humanidad. Pablo recuerda a los gálatas que la nueva creación en Cristo es lo que realmente importa. Las distinciones culturales y religiosas pierden su valor cuando se confrontan con la obra de Cristo en la cruz. La circuncisión o la ausencia de ella no son significativas. Lo que cuenta es la transformación que el Evangelio genera en el corazón, creando una nueva identidad como hijos de Dios. Enfatiza que todos los que sigan esta verdad serán bendecidos con la paz y la misericordia que vienen de Dios. Con palabras finales, Pablo firma la carta con su propia mano, una práctica poco común que muestra su celo y participación personal. Menciona que lleva en su cuerpo las marcas de Jesús,
una probable referencia a los sufrimientos y persecuciones que enfrentó por predicar el Evangelio. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Estas marcas representan su compromiso inquebrantable y su identificación con el sufrimiento de Cristo, destacando que su ministerio es auténtico y motivado por el amor a Dios y a los Gálatas. En sus últimas palabras, Pablo ofrece una bendición de paz y gracia a sus hermanos, mostrando que, a pesar de las duras exhortaciones, los considera como familia en Cristo. Desea que la gracia de Dios permanezca con ellos, pues esa gracia es la base de todo lo que ha enseñado en la carta. La despedida de Pablo es a la vez amorosa y solemne, reafirmando que todo lo que ha hecho y enseñado fue en pro del crecimiento espiritual y la libertad de los Gálatas. Al finalizar su carta, Pablo espera que sus palabras hayan sembrado la verdad en sus corazones, fortaleciéndolos contra cualquier enseñanza falsa y motivándolos a vivir la libertad en Cristo. Su despedida es una invitación a la fidelidad y a la madurez espiritual, para que, como nueva creación en Cristo, vivan con fe, amor y el compromiso de reflejar la gracia de Dios en sus vidas.